Como siempre, una cita más. Lo hacemos, nos reunimos acá 3 veces el fin de semana. Lo hacemos alrededor del nombre de nuestro Señor Jesucristo y tratando de que la palabra de Dios guíe nuestras vidas. Vamos a ir a una palabra más rara. Recuerde que la idea, lo hemos explicado en algunas oportunidades, con cada serie lleva sus propósitos específicos. Esta serie en particular intenta tomar algunas palabras que podrían usarse a menudo o podrían no ser de uso común, pero que carecen del contenido, del sentido que la palabra de Dios, que la Biblia les da, y que creemos que son fundamentales para caminar el sendero cristiano. Y hoy llegamos a la palabra soberanía. Es una palabra que se utiliza para gente que está en cargos importantes, un rey por allá, pero la estamos usando este fin de semana porque la Biblia se la aplica única y exclusivamente a Dios. Así que vamos a hablar de la soberanía de Dios. Es un tema áspero, un poco incómodo podría ser, porque nosotros los seres humanos somos orgullosos y somos celosos de nuestro espacio. Así que cuando se presenta la soberanía de Dios, algo por dentro se siente amenazado. Por definición, soberanía es poder y autoridad suprema. Cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, implica que Dios gobierna sobre absolutamente todo lo creado. Que no hay un microbio, un protón o una célula que pueda ser capaz de serle rebelde. Puede serlo, pero siempre estará bajo su soberanía. Charles Spurgeon, a quien se le conoce como el príncipe de los predicadores por su elocuencia, siglos atrás, inglés, dijo esto sobre el tema que nos ocupa este fin de semana. Los seres humanos permitiremos que Dios esté en cualquier parte, menos en su trono. Aplaudimos que haga mundos, que forme estrellas, que dispense gracia, que conceda milagros, que sostenga la tierra, que ilumine las luces del cielo y que gobierne las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Pero nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con aquello que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces, ante ese discurso se nos maldice y los seres humanos hacen oídos sordos a lo que decimos. ¿Por qué? Porque quieren a un Dios que no quieren a un Dios que esté sentado en su trono como rey. Pero es precisamente al Dios del trono al que nosotros predicamos. Es en el Dios del trono en quien nosotros confiamos. Básicamente, y en esencia estoy de acuerdo con Spurgeon, cada uno de nosotros, por su rebeldía y por su orgullo, este es un tema con el que nos fajamos, nos peleamos. Quiero escoger a un personaje bíblico para hablar de soberanía. El profeta que voy a escoger es menor, así se le conoce a los últimos 12 profetas del Antiguo Testamento, no por el impacto de su llamado, sino por el tamaño de sus cartas. Y voy a escoger a Jonás. Vamos a trabajar en el libro de Jonás y de una vez quiero dejárselo de tarea. Quisiera animarle, es un libro pequeño de 4 capítulos, 10, 12 minutos usted lo leería. Así que yo voy a trabajar desde el verso 1 hasta el último verso del capítulo 4, pero saltando muchas cosas.
Así que se lo dejo de tarea porque hay una riqueza enorme y tal vez lo que vamos a decir le sirva de introducción. Jesús, porque hay ocasiones en que historias como la de Jonás, famoso porque se lo tragó un pez y lo escupió en una playa, ven aquello como una fábula. Vea qué interesante. Jesús, que vivió 700 años después de Jonás, validó la historia de Jonás. Vea lo que dijo, 12:41 de Mateo. Los habitantes de Nínive, la tarea encomendada a Jonás, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Jesús selló y validó la historia de Jonás. No como si fuera un cuento chino, una fábula, sino como histórico. Así que vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, amparados en esta historia y en este personaje. Señor, aquí estamos una vez más. Creemos que la iglesia es un buen lugar para estar, para invertir tiempo. Lo creemos, Señor, porque la iglesia es una escuela para vivir. Y qué mejor que el autor de la vida nos enseñe cómo se vive. Creemos, Señor, que la iglesia es un taller de reparación. Qué mejor que aquel que nos hizo y que sabe cómo funcionamos sea capaz de sanar corazones, mentes, historias, vidas. Aquí estamos, Señor. Y si hay algo que necesitamos urgentemente es recordar, vivir, que el Dios al que adoramos en este lugar y predicamos es soberano sobre todas las cosas. Es cierto, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo desobediente, hiriente, alejado de Dios. Y en medio de todo eso, nuestro Dios sigue siendo soberano. Te pido, Señor, que esa palabra encuentre contenido y sentido a partir de las cosas que vamos a ver en la Biblia hoy. Por Cristo el Rey, que así sea. Amén y amén. Muy bien. Quiero señalar tres cosas en esencia de la soberanía. Es más fácil, decía Fabio en un programa que teníamos hace un par de martes, decía que estas palabras, este tipo de palabras es más fácil identificarlas que definirlas. Y eso es cierto. Vamos a tratar de identificarlo. Veamos la soberanía en el llamado. Y esta es una de las razones por las que escogía a Jonás. Jonás es un personaje extraño. Jonás, cuando alguien se menciona profeta en la Biblia, pensamos a alguien señorial, alguien con un ímpetu tremendo, con una personalidad, pegado, enraizado en Dios de una manera dramática. Esa no es la historia de Jonás. Jonás es un jupón, necio, cabezón, desobediente. Perdón, Jonitas, perdón. Pero es realmente impresionante. Es impresionante. Jonás es un personaje que cuando uno lo lee, uno dice, ¿cómo es que Dios lidia con personas así? Le voy a decir, es que así somos. Así somos nosotros. Y vamos a hablar de cuando Dios llama a alguien. El concepto del llamado de Dios, de la voz de Dios sobre una persona pronunciando su nombre es dramático. Nos vuela la cabeza de una manera imposible. Lo que dice la Biblia es que Dios, que es soberano, y para ser soberano necesita ser omnisciente, omnipresente, saberlo todo, determinarlo todo. No hay nada que se le caiga de la mesa, todo lo sabe. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice que Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra mamá, que Él fue el que puso nombre sobre nosotros. Las cosas que dice de este Dios es realmente alucinante. Y aquí está Jonás, capítulo 1 y verso 2. Dice Dios hablando. A veces tenemos
la tendencia a endulzar mucho la personalidad de Dios hablando de que Él invita. No hay duda de que hay ocasiones en que invita. Él hace invitaciones. Pero la gran mayoría de las veces Él habla dando órdenes. Es como si Él pensara que es el dueño de nosotros. Y es que lo es. Y da órdenes. Y aquí está Jonás. Se supone que es un profeta. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Enemigos acérrimos de Israel, terroristas, sanguinarios. Era el pueblo más temido y más odiado de la época, porque eran terriblemente malvados. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás, igual que muchos profetas, resistió la voz de Dios, igual que nosotros. Resistimos la voz de Dios. Nos incomoda. Ahí está Jonás, como que vaya a Nínive. No los soporto, no los quiero. No me gustan. ¿Cómo que vaya a predicarles? Jamás. Y que les diga que la maldad de ellos llegó hasta el Señor. Jonás realmente no se sostendría en nuestros parámetros como un candidato a ser un servidor extraordinario de Dios. Jonás es figadoso. Lea su historia, por favor, léala. Es figadoso, reacciona, es irresponsable. ¿Sabe qué hizo después de esto? Cogió el primer bus que iba en dirección contraria a donde Dios le dijo. Dios le dijo, vaya a Panamá, y él cogió para Nicaragua. Dirección contraria. Higadoso, irresponsable, rebelde, dramático, inestable, hoy sí, mañana no. Religioso. Ese es Jonás. Qué impresión. Qué impresión. Yo estoy seguro que habría alguna otra persona con mayor disposición que Jonás. Pero cuando Dios le pone el ojo a alguien, ¿sabe qué me llama la atención? Que la palabra de Dios, cuando Pablo habla del llamado, por ejemplo, él dice que Dios escogió lo peor. Eso no afecta a nuestra estima, ¿cierto? Lo peor, lo que no es, lo que no sirve, lo que nadie escogería. Y dice que lo hace por dos razones. Uno, para que nadie se jacte en su presencia. Uno. Y dos, para que toda la gloria siempre sea para Dios. Siempre. Así que el tema del llamado es muy interesante. Casi siempre el llamado de Dios tiene resistencia. ¿Usted se acuerda de Moisés? Vaya a sacar a aquella gente de Egipto. ¿Qué dijo Moisés? Heme aquí, envía a Aarón. Eso fue lo que dijo Moisés. Eso fue lo que dijo. Así somos. No podemos creerlo. Y ya el colapso de esto es cuando nosotros realmente volvemos a ver a los 12 que escogió Jesús. ¿Por qué no escogió a Nicodemo entre los 12? ¿Por qué no llamó a José de Arimatea? Eran estudiados, eran elocuentes, eran finos, eran religiosos de la época, respetados. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué hizo Jesús? Las 12 pintas del barrio fue las que fue a buscar. Es una cosa increíble. Es como que acepta el reto. Vuelve a ver a Jonás y lo llama. Dice Romanos 8:29, habíamos quedado en el 28 hace 15 días. ¿Se acuerda? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a todas las personas que tienen propósito en Dios. Dice el verso siguiente: porque a los que Dios conoció de antemano,
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del que habla el verso 28. El trabajo del Espíritu Santo es esculpir a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. Cuando se habla de predestinación, palabra complicada, difícil, nos vuela la cabeza, siempre hay que entender que primero nos conoció. Al que nos conoció, nos predestinó y luego nos llamó. Cuando uno empieza a darle contenido a estas palabras, empezaban las cosas a tener un poco más de sentido en medio de la gran dificultad que esto representa. Así que Dios llama porque lo conocía más de lo que podemos ver. Pero este hombre irresponsable, jupón, necio, rebelde y gadoso. Vea el verso 3, habíamos leído el 2. Estamos en Jonás 1:3. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis, dirección contraria, valga decir miles de kilómetros. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Es interesante. ¿Por qué me decido hablar de Jonás? Porque se parece más a mí y a usted de lo que yo quisiera reconocer. Necio, terco. Está el Dios soberano que dice: levántese y vaya por aquí y haga esto. Posponemos, negamos, cogemos los hombros. Que vaya otro. No quiero, no tengo tiempo, no puedo. Cosa interesante. Cuando Dios le pone una marca a alguien. Pobre Jonás. Jonás, por su actitud, porque no quería ir, no le gustan los ninivitas, no le gusta el trabajo que lo mandaron a hacer, no le gusta, no quería ir. Así que da una de las peores prédicas que alguna vez se hayan escuchado en la historia. Es dramático. De verdad, yo me ponía a ver el capítulo 3 y el verso 4, porque al final me estoy adelantando. Dios se lo lleva y lo pone allá. Predíqueles. Predica un mensaje de 7 palabras. 7 palabras. 6 palabras y un número. Dice Jonás 3:4. Esta es la prédica. Busque. Esta es la prédica de Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Chao, hasta luego. Dios los bendiga, amén. Chao. ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue eso? Imagínese que usted viniera y que yo le dijera eso y me vaya. Quedaríamos perplejos. ¿Qué es esto? Pensaba en 2 de profesores de seminario, cuasi nazis. Uno era Juan Hoffman y el otro Eugenio Green, que hubiéramos llegado con una tarea de estas. Nos echan gasolina y nos tiran un fósforo, ahí mismo nos queman vivos. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que se convirtieron todos. Porque cuando Dios le pone una marca a alguien, es soberano. Vaya y predíqueles. Se convirtieron todos en un sermón de 6 palabras y un número, que no incluyó a Dios ni lo que debían hacer. Aún así se produjo un avivamiento extraordinario. Es que cuando Dios marca a alguien y cuando Él dice algo, Él es el soberano. Uno se va haciendo a veces teniendo más cuidado. Hace que 25 años, tal vez un poco más, me llaman y me dicen:
que venía un evangelista a Costa Rica y que había jugado con el Cosmos de Nueva York, que era alemán de nacionalidad, hijo de un pastor, y que había caído en tráfico de drogas y tenía un testimonio muy fuerte, había descontado cárcel y que ahora escribió un libro que se llamaba Traficante. Él se llamaba John Kriegel y que estaba buscando lugares donde predicar y alguien que le hiciera una agenda. Y bueno, lo hice, acepté el reto, lo llevamos a muchos lugares, pero John era un personaje raro. O sea, la prédica, él predicaba de Jonás. En todos los lugares donde lo llevé siempre predicó de Jonás, por eso me acordé, siempre. Y realmente su mensaje no llevaba todo lo que a uno le enseñan en el seminario que debería llevar. Y me acuerdo que John estaba un poco loco. A las 3 de la mañana sonaba el teléfono, ring, ring, eran tiempos de ring, ring, ¿verdad? Y sonaba el teléfono, pa. Uno se asusta a esas horas. Ring. Era John Kriegel. Como no podía dormir por el tema de las horas, llamaba para decirme: si yo no duermo, nadie duerme. Ve el infeliz. ¿Qué clase de infeliz? Si yo no duermo, nadie duerme. Había que verle la cara a Giselle. Me acuerdo que lo llevamos a equipos de fútbol. Dios lo usaba. Y me acuerdo que lo llevé a lo que consideraba en ese momento la prueba de fuego. Porque por mi propia experiencia me había costado mucho conectar con los estudiantes del Metodista. Fui a predicar ahí, me llevaron con los estudiantes, hice mi mejor esfuerzo, inflé las venas y eché de todo. Y los huilas comiendo chicle y viendo para cualquier parte así. Estos infelices, de verdad. Y llegó John Kriegel. ¿Sabe qué les dijo? Dentro de 40 días el Metodista será destruido. Eso fue más o menos lo que les dijo. Más o menos eso fue lo que les dijo. Y yo, pensé para mí, seguro los profes, los directores, qué bárbaro John. Y después de haber dicho casi nada, invita a los jóvenes que quieran recibir a Cristo que pasen adelante. Y pasa aquel montón de huilas llorando y moqueando, llorando, y estos desgraciados que cuando uno les... Es que cuando Dios marca a alguien con un talento y con un don y con un ministerio, no hay nada que hacer. Nada que hacer. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dijo Pablo. Es soberano sobre el llamado. ¿Sabe qué? Me decía un amigo, hay cosas que te las dicen y uno se incomoda un poco, pero la verdad es que es cierto. Dice: mira, invité a un compañero de trabajo a la iglesia. Y me dijo: es que es una iglesia cristiana y ahí es muy raro. No, vieras que no. Bien. Dice: bueno, ¿quién es el pastor? Entonces le dije: es un exjugador de fútbol de Saprissa. Dice que se quedó viendo y le dice: sea más serio, man. Seamos más serios, por favor. Eso duele en el ego, ¿cierto? O sea, duele. Cuando Dios le pone una marca a alguien. Yo no estoy aquí por mí. Creo que él pronunció mi nombre y yo dije: está bien, voy. Cuando Dios pone su gracia sobre alguna persona, Él es el soberano y usa lo que nadie... Sería como en una mejenga. ¿Se acuerdan las mejengas que se rifaban? Algunos de los que están aquí nos rifamos a la mejenga. Y el Señor se rifó y agarró a los más malos. Las tuercas, las que nadie escogería. Las monas, como dirían. Las chapas. Eso fue lo que escogió Dios para que nadie se jacte y para que toda la gloria sea
para él. Número 2. Este Dios que vemos su soberanía en Jonás, que llama al que nadie llamaría, llama al más chapa, al más inadecuado, al que no quería ir. También es soberano sobre las circunstancias. Es impresionante ver, y no podemos evitar recordar que hace 15 días hablábamos de la providencia, que es ese Dios de propósitos que tiene citas para cada cosa. Es un Dios soberano sobre las circunstancias. Ahí está Jonás, se va a un puerto, paga el boleto, se embarca rumbo a Tarsis, ahí va, se acomoda en la bodega, se acurruca, dice, cada hora estoy más lejos de donde Dios quería que yo fuera. Pero dice que se levanta una tempestad terrible. Usted lo va a leer hoy. Será mi fe que gran parte de ustedes lo va a hacer. Se levanta una tempestad de tal magnitud que los marineros dicen, esto es inusual, aquí hay algo raro. Este no es un tipo de tormenta normal, aquí hay algo raro. Claro, es Dios sacudiendo los cimientos. Y ellos, dice la Biblia, que empiezan a clamar a sus dioses. En vano lo hacen. Se encuentran a Jonás allá acurrucado en la bodega, lo sacudes. Si usted tiene un Dios, clame a él, porque de esta pareciera que no salimos. Pareciera que hasta aquí llegamos nosotros. Y se levanta Jonás. Ellos se quedan viendo y le dicen, esto va con usted. ¿Quién es usted? Y Jonás se pone pandereta. ¿Sabe qué les dice? Yo soy un siervo de Dios. Eso dice Jonás. Jonás es un personaje. Y empieza a hablar con una elocuencia religiosa y que acá y allá. Ellos deciden echar suertes, interesante, para ver quién es el que es el causante que el cielo esté peleado con nosotros. Y cae sobre Jonás. Y le dicen, ¿qué hacemos con usted? Él, que realmente da avisos de estar deprimido o frustrado, les dice, tírenme por la borda, por favor. Él no quería vivir más. Tírenme por la borda. Está peleado con todo y con todos. Tírenme por la borda. Y es interesante, los marineros oran al Dios de Jonás y le dicen, no nos culpes de la vida de este hombre. Y lo lanzan por la borda. Dice el verso 17, el Señor por su parte dispuso, y se repite varias veces el texto, dispuso, después va a disponer de una planta para darle sombra, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. La Biblia narra y describe algo tan inaudito e increíble como esto, pero si Dios no pudiera hacer esto, no sería el Dios de la Biblia. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Y Él tenía un propósito, y era salvar a una nación sanguinaria. Y este es el hombre que ocupo. Así que usted va o va. Y entonces lo lanzan por la borda, un pez se lo traga y lo vomita, dice la historia por allá. Dios dispuso un barco en algún momento, marineros, tormentas, peces, playas, plantas. Dios es soberano sobre la creación. Estaba leyendo de qué se requería para alimentar a los israelitas en el desierto. Aquellos cientos de miles que duraron 40 días dando vueltas por ahí. Alguien encargado de hacer los suministros para un ejército hizo los cálculos. Sus números fueron estos. Cada día para alimentar a esos israelitas se necesitaban 1,500 toneladas de alimento y 11 millones de galones de agua por día. Y eso en el desierto. Es que Dios es Dios. Dios es Dios porque es soberano. Y Dios es soberano porque es Dios. Él hace lo que Él quiere.
Es el Dios que abre mares, que en algún momento hace que un burro hable, hace que esta vara florezca y esta no, hace que haya una pesca milagrosa matutina cuando habían pasado toda la noche pescando. Ese es Dios. Dios es soberano. Quiero darle contenido a eso. Soberano. Yo no mando, Él manda. Manda. Y mucho de lo que vemos es un tema de poder. El hambre y la sed de poder. Es soberano sobre Satanás. Nínive. Realmente la descripción de las prácticas de los ninivitas son escalofriantes. El pueblo más violento y malvado de la época, realmente malvados, sanguinarios, enemigos a morir de Israel. Me gusta cuando Jesús rompe filas judías, cruza un lago y llega a una zona que se llama Gerasa, Gadara, según la versión de la Biblia. Llega a tierra pagana y el que sale a recibirlo es un endemoniado. Marcos capítulo 5. Y a mí me gusta porque me da una panorámica de lo que ocurre en el mundo de las tinieblas cuando aparece Jesucristo. Realmente no hay batalla. Dice que se postró el demonio y pronunció estas palabras: te ruego por Dios que no me atormentes. Esas fueron sus palabras. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Muchas veces nuestra teología no viene de la Biblia, sino de películas. Entonces, la gente anda ahí con cruces porque no entienden que eso es animismo, otorgarle a algo en particular un poder del cual carece. Lo que el infierno se horroriza es de sentir a Cristo en la vida de alguna persona ahí adentro. Así que Él es soberano sobre el llamado, llama a quien quiera, y según la descripción de la Biblia, normalmente contra cultura, contra lógica. Es soberano sobre las circunstancias. Estaba alguna vez compartiendo con Gis en un congreso de matrimonios, y entre cada una de las ponencias ponían un testimonio. Nunca se me olvida que pasó un hombre al que presentaron como el doctor fulano, y por todo lo que habían dicho de él, era una eminencia, un psiquiatra renombrado, y había colapsado en algún momento, había sufrido, no recuerdo con exactitud, un derrame, lo que fuera, y realmente quedó en condiciones muy, muy fuertes, muy terribles, muy disminuidas. Y él pasó, contó su historia y empezó a decir que aquel hombre con aquella mente superior, extraordinario, inteligentísimo, que dictaba cátedra dentro y fuera de su país, dice que había quedado en tal condición que empezó aprendiendo de nuevo las vocales: A, B, C. Y ahora los números: 1, 2, 3. Y lo que me impresionó de la historia de este hombre es que él dijo, era un momento muy difícil, y con lo que yo empezaba la mañana y con lo que terminaba el día, porque la terapia era integral, era con una canción que se llama Dios es Dios. La canción dice así: mi fe no está afirmada en las cosas que puedes hacer. Yo aprendí a adorar por quién eres tú. Si Dios lo hace, Él es Dios. Pero si no lo hace, Él es Dios. Si la puerta se abre, Él es Dios. Pero si se cierra, tú continúas siendo Dios.
Si un dolor viniese, tú eres Dios. Si curado fuese, tú sigues siendo Dios. Si todo va bien, Él es Dios. Pero si va mal, continúa siendo Dios. Yo no adoro por lo que tú haces, yo te adoro por lo que tú eres. Haya lo que haya, Él siempre será Dios. Eso es universidad en sí para mí. Nombre lleno de títulos y que quede en un punto como este. ¡Wow! ¡Qué impresión! Dios es soberano y nosotros, rebeldes, orgullosos, con nuestra propia lógica. Concluyo con esto. Él es soberano no solamente en el llamado, no solamente en las circunstancias. Él es soberano en la gracia. La gracia, esta es una palabra que toca fibras muy personales. Es mi palabra favorita. Siempre he sostenido que si hay un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Cristo. Hay una palabra que está sobre toda palabra y es la palabra gracia. Y a mí me impresiona lo que Dios es capaz de hacer con gente como Jonás, con gente como usted, con gente como yo, con gente como nosotros. Soberanía en la gracia. Dice capítulo 3, verso 5. Y los ninivitas creyeron a Dios. ¡Guau! Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Un mensaje minúsculo de 7 palabras, 6 palabras y un número que carecía de un montón de cosas, pero eso Dios fue capaz de usarlo. Es soberano, es soberano. Lo usa usted, me usa a mí. Quiere hacerlo con nosotros. Dios trata con gracia a Nínive. Nínive, ciudad hipermala, archienemigos de Israel, terribles en violencia. Jonás no lo soporta. Predica entre dientes, no predica con el alma, con el corazón. Nos recuerda que la responsabilidad nuestra es compartir a Jesús. Y Él sabrá qué hacer con lo que acabamos de decir. Porque Él es soberano. Él es soberano. Dios trata con gracia a Jonás. Debo decir que me impresiona más que se hayan convertido los ninivitas. Me impresiona más que Dios haya usado a alguien como Jonás. Y me da esperanza. Es que somos rebeldes, orgullosos. Una condición trágica para acceder a estudiar la soberanía de Dios. Decía Pérez Millós cuando estaba estudiando, escuchando ponencias sobre soberanía, decía Pérez Millós, de este Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, soberano sobre todas las cosas, que nunca en la vida ha hecho ups, uy. Él no es como nosotros, reactivo. Él sabía, él conoce. Decía Pérez Millós, que ese Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, antes de haber dicho sea la luz, ya había dicho sea la cruz, para que nosotros pudiéramos tener una esperanza. Sea la cruz. Cuando se entra a un tema como este de la soberanía de Dios y de la voluntad humana, esto ha generado tensiones teológicas a lo largo de toda la historia. Y por allá están los calvinistas y están los arminianos y están los hiper de esto y los hiper del otro y los semi de aquí y semi de allá, peleándose y desacreditándose unos a otros. Creo que son dos cosas ciertas. El Dios que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce y que le otorgó a la raza humana capacidad para decidir. Vea cómo lo pone Jesús en Juan capítulo 6. Yo me quedo con eso. Dice 6:37 de Juan. Todos los que el Padre me da vendrán a mí,
se le llama elección. De eso habla la Biblia en Efesios capítulo 1, incesantemente, que nos conoció, que nos escogió, que nos vio. Y al mismo tiempo dice la segunda parte del texto: y el que a mí viene, esa es voluntad. Y el que a mí viene, no lo rechazo. Es el Dios soberano, soberano sobre todas las cosas. De vez en cuando me gusta escribir algo alusivo, y entiendo que hoy es un día de celebración de un orgullo que para mí no debería ser, de lo poquito que entiendo de la Biblia. Así que en algún momento tracé este pensamiento, aplica para esta mañana. Este pensamiento se llama la primera, la del medio y la última. Dios siempre tiene la primera palabra. Ese es el privilegio del Creador. Él dice quiénes somos y cómo funcionamos. La palabra del medio la tenemos nosotros, los seres creados, y la mayor parte de las veces creemos ser muy sabios. A menudo demostramos ser prepotentes, orgullosos, ácidamente rebeldes a cualquier límite, violentos con cualquiera que nos lleve la contraria, y en ese marco tomamos decisiones, juzgamos y actuamos. Por cierto, la última palabra siempre la tendrá Dios, el juez justo, único, dueño de la verdad, fuente de toda autoridad. Por tanto, algún día tendremos que rendir cuentas delante de Él. Le preguntaron a A.W. Tozer, teólogo eminente, ¿cuál es la necesidad más grande de la sociedad? Y él respondió: conocer a Dios. Y luego le preguntaron: ¿y cuál es la más grande necesidad de la iglesia? Y él respondió de inmediato: conocer a Dios cada día más. Y cuando nosotros conocemos la soberanía, que hay un Dios soberano sobre todas las cosas, sobre el llamado, soberano sobre las circunstancias, soberano sobre la gracia, eso me hace enfrentar la vida un poco mejor. Decía Larson que cuando nosotros conocemos de la soberanía de Dios, se empiezan a producir dentro de nosotros las siguientes cosas. Esto le da fuerza a nuestra adoración, revela las grietas de nuestro pecado, nos señala a Cristo, moldea nuestro carácter, impulsa nuestro ministerio, da energía a nuestro evangelismo, profundiza nuestra reverencia, calma nuestros temores, enciende nuestra motivación, edifica nuestra fe. Necesitamos darle contenido a esta palabra, soberanía. Solo hay uno. Según Pablo en 1 Timoteo 6:15, solo hay un soberano. Dice de esta manera: al único y bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Al final, una palabra como esta se va a ver reflejada especialmente en la próxima coyuntura, donde lo que quiero yo es irme por aquí y lo que entiendo que Dios quiere es que me vaya por allá. Nos va a pasar hoy en la tarde. Tengo que decidir si sigo sentado en el trono de mi corazón, pues Él es Él. Al final se reduce a eso. Póngase de pie, por favor. La semana pasada no siempre puedo
Pero la semana pasada estuve en las 3 reuniones. Las 3. Viéndolas, viendo para todo lado, tratando de refrescar mi capacidad de asombro de cosas. Pero una de las cosas que no pude evitar, que me capturó el alma, el corazón, fue a un par de hermanos que estaban aquí ministrando la alabanza y la adoración. Dani, lo conocemos, Dani Loría. Su hermano Magdiel, conocido Maca, estaba allá con la guitarra. Y quedaba embelesado con ellos, no solo por su talento, porque no podía evitar que una de las imágenes más fuertes de mi labor como pastor me tocó vivirla con ellos. Porque hace algunos años ya estaba en la cama con Gis, conversando, y en eso veo mi teléfono y era Dani. Y decía el mensaje: papi murió. Y uno no le da crédito a eso. Freddy, su padre, amigo mío de muchísimos años, pastor de una vida abundante, La Uruca, que había predicado aquí hacía 15 días. Contemporáneos. No das crédito. Así que lo llamo y entre lo que podía entenderle, me dijo dónde estaban jugando fútbol en una cancha sintética pequeña. De repente Freddy se toma el pecho, se sienta y en minutos colapsa y muere. Minutos, muere. Llegué lo más rápido que pude con Gis. Y lo que yo me encuentro en esa cancha es a Dani sentado en la cancha. Su papá está al lado, tapado con una sábana. Así que llego a acompañarlos, a él, a Maca. Nunca voy a poder olvidar el grito de Ana, su esposa. Llegó después que nosotros. Todavía lo tengo grabado en mi mente. Cuando ella vio lo que yo había visto, la sábana que tapaba a Freddy, pegó un grito de esos de aquí. Grito. Grito. Una noche, nunca la voy a olvidar, larga. Era un 1 de agosto, al día siguiente, la festividad. No había personal que atendiera aquello. Estábamos solos. Largo, duro. Hay cosas que me duelen. Hay cosas que son muy duras. Hay cosas que no entiendo. No entiendo. Pero hay algo que sé. Dios es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas. Decía alguien que la soberanía de Dios no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Agree. Señor, recuerda, es muy complicado pedirle a un gusano que explique el sol. Así me siento una mañana como esta. Como suelo orar, lo único que puedo hacer es señalar el sol y que Él se explique solo. No tengo palabras. Esfuerzo, pero no tengo. Lo único que sé es que la Biblia dice que tú eres el único y soberano Rey. Y eso me hace vivir confiado, porque sé que al final, Señor, al
habrá victoria en tu nombre. Te quiero pedir por cada uno de nosotros que estamos acá. Solo tú sabes cómo ese hombre o esa mujer está aquí. Solo tú lo sabes. ¿Quiénes somos nosotros? Vivimos en un mundo loco, caído por el pecado. Endosamos el señorío a Satanás, así dice tu palabra. En algún momento de tentación en aquel desierto, dirigiéndose a Jesús, todos los reinos me han sido dados. No lo refutaste. Y con todo y eso, seguimos creyendo que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Soberano. Y en medio de, te seguiremos sirviendo y adorando. Perdona las veces que hemos tomado camino contrario. Perdóname, Señor. No soy mejor que Jonás, no lo soy. Pero gracias por tu empeño, por tu soberanía. Gracias, Padre mío. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, permítenos crecer en ti. Cuando decimos Padre, Dios, entender un poquito más a quién le estamos hablando. Al único y soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Venga a nosotros tu reino, haciendo tu voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. Que así sea, por Cristo. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Buen día. Chao. Cuídense.